Hola y bienvenido. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi perspectiva sobre la vida, el éxito y la felicidad. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que te frena? Una especie de peso invisible que no te deja avanzar sin importar cuánto te esfuerces. Quizás es un miedo, una vieja herida o simplemente una sensación de estar atascado. Lo que he descubierto y lo que quiero explorar contigo hoy es que la clave para superar estos bloqueos no está en buscar respuestas fuera, sino en mirar hacia adentro y aprender a soltar. Este concepto se llama dejar ir, una herramienta increíblemente sencilla pero profundamente poderosa para liberar esos obstáculos internos y abrirte a la paz, el éxito y la libertad espiritual que ya residen en ti. A lo largo de los años, he leído innumerables libros y he hablado con cientos de expertos, pero pocos mensajes han resonado tan profundamente como el del Dr. David R. Hawkins en su libro Dejar ir. Este libro no es solo una teoría, es una guía práctica, un manual para el corazón y la mente. En este video, vamos a desempacar juntos las claves de esta obra maestra. No se trata de añadir más reglas o rituales complicados a tu vida, sino de eliminar lo que ya no te sirve. Vamos a descubrir cómo puedes usar esta técnica para disolver la negatividad, sanar tus relaciones y conectar con tu verdadero potencial. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento. Lo que vamos a ver hoy no requiere nada más que tu disposición a ser honesto contigo mismo y a probar algo nuevo. Exploraremos cómo funciona este mecanismo, sus efectos transformadores en todas las áreas de tu vida y cómo puedes empezar a aplicarlo desde este mismo momento. Así que, si estás listo para soltar el pasado, liberarte de la ansiedad y abrazar una vida más plena y auténtica, quédate conmigo. Empecemos este camino hacia la libertad interior juntos. Piensa por un momento en las cosas que más anhelas en la vida. Para muchos de nosotros son la paz, la alegría, el amor. Pasamos gran parte de nuestro tiempo y energía buscándolas fuera de nosotros. Creemos que si conseguimos ese trabajo, si encontramos a esa pareja perfecta, si alcanzamos esa meta financiera, entonces, y solo entonces, seremos felices. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda es como buscar tus gafas mientras las llevas puestas? La verdad fundamental que a menudo olvidamos es que todo lo que buscamos ya existe dentro de nosotros. El amor, la alegría y la paz no son destinos a los que hay que llegar. Son estados naturales de nuestro ser. Son como el sol en un día nublado. El sol siempre está ahí, brillante y poderoso, pero las nubes, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras heridas pasadas, lo oscurecen y nos impiden sentir su calor. No necesitamos crear el sol, solo necesitamos permitir que las nubes se disipen. Es un cambio de perspectiva radical. Pasar de buscar a permitir, de añadir a soltar. Imagina tu ser interior como un jardín. Por naturaleza, es un lugar fértil donde pueden crecer las flores más hermosas de la paz y la felicidad. Sin embargo, con el tiempo, hemos permitido que la maleza crezca sin control. Esta maleza son nuestras emociones negativas no procesadas, nuestras creencias limitantes, nuestros apegos. No podemos plantar nuevas flores si el jardín está ahogado por la maleza. El primer paso no es comprar más semillas, sino ponerse los guantes y empezar a arrancar lo que no pertenece allí. Este es el núcleo de la enseñanza de dejar ir. No se trata de convertirte en alguien que no eres, no se trata de adquirir una nueva habilidad mística o un conocimiento secreto. Se trata de un proceso de eliminación. Es el arte de desaprender los patrones que te mantienen atrapado y de quitar las capas que ocultan tu verdadero yo. Es reconocer que la felicidad no es algo que se gana, sino algo que se revela cuando soltamos lo que la está bloqueando. Entonces, la pregunta cambia. En lugar de ¿cómo puedo encontrar la felicidad?, la pregunta se convierte en ¿qué estoy reteniendo que me impide experimentar la felicidad que ya está aquí? Esta pregunta nos devuelve el poder. Ya no somos víctimas de las circunstancias externas, esperando que el mundo nos dé permiso para ser felices.
Nos convertimos en los guardianes de nuestro propio espacio interior, responsables de mantenerlo claro y despejado. Cuando internalizas esta idea, todo cambia. Te das cuenta de que cada momento de frustración, de ira o de tristeza no es un enemigo, sino una señal. Es una luz intermitente que te indica que hay una nube o una maleza que necesita tu atención. Estas emociones se convierten en tus aliadas en el camino de la liberación, porque te muestran exactamente dónde necesitas aplicar la herramienta de dejar ir para que tu luz interior pueda volver a brillar. Por lo tanto, el primer paso en este viaje es aceptar esta premisa radical. Ya eres completo. Ya posees dentro de ti la capacidad infinita para el amor, la alegría y la paz. Tu única tarea es soltar los obstáculos que tú mismo, consciente o inconscientemente, has colocado en el camino. Al aceptar esto, dejas de ser un buscador y te conviertes en un descubridor, listo para desenterrar el tesoro que siempre ha estado esperando dentro de ti. Ahora que entendemos que la felicidad está dentro, la siguiente pregunta es: ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo quitamos esas nubes? Aquí es donde entra en juego el mecanismo práctico de dejar ir. Es un proceso tan simple que nuestra mente, acostumbrada a la complejidad, puede que al principio se resista. Pero su simplicidad es precisamente lo que lo hace tan poderoso y universal. El mecanismo se basa en 3 pasos, clave: observar, aceptar y soltar. El primer paso es observar. Cuando surge una emoción negativa, miedo, enojo, tristeza, nuestra reacción automática suele ser juzgarla, analizarla o intentar suprimirla. El mecanismo de dejar ir nos invita a hacer algo diferente. Simplemente ser conscientes de la emoción, sin ponerle una etiqueta de buena o mala, sin buscar su origen en el pasado. Solo siéntela en tu cuerpo. ¿Dónde la notas? ¿Es una presión en el pecho, un nudo en el estómago, una tensión en los hombros? Simplemente observa la sensación física de la emoción, como un científico curioso que observa un fenómeno sin interferir. El segundo paso es aceptar. Esto no significa que te guste la emoción o que estés de acuerdo con ella. Aceptar significa permitir que la emoción esté ahí sin resistirte. La resistencia es lo que alimenta a las emociones negativas. Como dice el famoso dicho, a lo que te resistes, persiste. Imagina que intentas mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua. Requiere un esfuerzo constante y en cuanto te descuidas, la pelota vuelve a la superficie con más fuerza. Lo mismo ocurre con las emociones. Al aceptarlas, al dejar que floten en tu conciencia sin luchar, les quitas su poder. El tercer y último paso es soltar. Una vez que has observado y aceptado la emoción, simplemente tomas la decisión interna de dejarla ir. No tienes que forzar nada. Es más como abrir la mano que ha estado apretando una piedra. Visualiza la energía de esa emoción disolviéndose, evaporándose o simplemente fluyendo a través de ti y saliendo. No te preocupes por si lo estás haciendo bien. La intención de soltar es suficiente. Con cada pequeño acto de soltar, liberas un poco de la presión acumulada. Este proceso no es un ejercicio intelectual. No se trata de pensar en la emoción, sino de sentirla y liberarla. La mente querrá intervenir, analizar, contar historias sobre por qué te sientes así. Me siento así por lo que me dijo esa persona. Esto siempre me pasa. Cuando notes que tu mente hace esto, simplemente redirige tu atención suavemente a la sensación física en tu cuerpo. El poder no está en la historia, está en la energía de la emoción misma. La belleza de este mecanismo es que puedes practicarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Estás en una reunión estresante, sientes que la ansiedad sube. En lugar de luchar contra ella, tómate un segundo para observar la sensación en tu pecho, permite que esté ahí y con una respiración profunda, suéltala. Estás atascado en el tráfico, sientes que la ira crece. Observa la tensión en tu mandíbula, acéptala y déjala ir. No se trata de volverte impasible, sino de volverte más fluido. Con la práctica,
Este mecanismo se vuelve cada vez más natural. Lo que al principio requiere un esfuerzo consciente se convierte en una respuesta automática. En lugar de acumular tensión a lo largo del día, aprendes a procesar las emociones a medida que surgen. Esto es lo que crea esa sensación de ligereza y claridad. Es como limpiar continuamente tu casa en lugar de esperar a que se acumule una montaña de desorden. El mecanismo de dejar ir es tu herramienta de limpieza emocional diaria. Para apreciar realmente el poder de dejar ir, es crucial entender por qué funciona a un nivel más profundo. ¿Qué ocurre realmente en nuestro interior cuando reprimimos una emoción y qué pasa cuando la soltamos? Imagina cada emoción como una cantidad de energía. Cuando experimentamos algo que nos genera miedo, ira o vergüenza, esa energía necesita ir a alguna parte. Si no la procesamos y la liberamos, la reprimimos. Es como guardar esa energía en un contenedor presurizado dentro de nosotros. Esta energía reprimida no desaparece. Se queda ahí, acumulándose con el tiempo. Cada nueva experiencia dolorosa o frustrante que no procesamos añade más presión a ese contenedor interno. Esta presión constante es la fuente de nuestro estrés crónico, de nuestra ansiedad flotante, de esa sensación de malestar que a veces no podemos explicar. Es una energía que consume nuestros recursos vitales, dejándonos cansados, irritables y sin motivación. Además, esta presión interna necesita una válvula de escape, y a menudo la encuentra en nuestros pensamientos. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un bucle de pensamientos repetitivos sobre una ofensa pasada o una preocupación futura? Esos pensamientos obsesivos no son la causa de tu malestar, son el síntoma. Son la forma en que la mente intenta lidiar con la presión de la emoción reprimida. La mente crea historias, justificaciones y escenarios para dar sentido a esa energía incómoda. Por eso, tratar de cambiar los pensamientos sin abordar la emoción subyacente es como intentar tapar una fuga con cinta adhesiva, una solución temporal que no resuelve el problema de raíz. Aquí es donde el mecanismo de dejar ir interviene de manera brillante. Cuando observas, sientes y sueltas una emoción, estás abriendo la válvula de ese contenedor presurizado de una manera consciente y controlada. Estás permitiendo que esa energía acumulada finalmente se libere. No la estás proyectando hacia otra persona, explotando, ni la estás enterrando más profundamente, reprimiendo, ni la estás distrayendo con comida, trabajo o entretenimiento, escapando. La estás disolviendo en su origen. A medida que liberas esta presión, ocurren dos cosas maravillosas. Primero, el ruido mental disminuye drásticamente. Al no tener esa energía emocional que los alimente, los pensamientos repetitivos y negativos pierden su fuerza. Tu mente se vuelve más clara y silenciosa. De repente, tienes más espacio mental para la creatividad, la resolución de problemas y la presencia en el momento actual. Es como pasar de una radio con estática constante a una señal nítida y clara. Segundo, la energía vital que antes se usaba para mantener esas emociones reprimidas ahora está disponible para ti. Esto se traduce en una mayor vitalidad, entusiasmo y capacidad para la acción positiva. Ya no estás luchando una batalla interna constante, por lo que tienes más recursos para construir la vida que deseas. La creatividad florece no porque te esfuerces más, sino porque has eliminado las interferencias. El amor fluye más libremente no porque te obligues a ser más amoroso, sino porque has soltado el resentimiento y el miedo que lo bloqueaban. En esencia, dejar ir funciona porque aborda la causa, no solo el síntoma. En lugar de podar las hojas de los pensamientos negativos, arranca de raíz la emoción reprimida que los nutre. Este proceso restaura tu estado natural de equilibrio y bienestar. Al liberar la presión interna, permites que tu sistema vuelva a un estado de calma, claridad y flujo. Es un verdadero reseteo a nivel energético, mental y emocional, que te abre a nuevas posibilidades y a una forma de vivir mucho más ligera y expansiva. La práctica de dejar ir no es solo un ejercicio espiritual abstracto,
Sus beneficios se manifiestan de formas muy concretas y tangibles en todas las áreas de nuestra vida. Cuando empezamos a liberar la carga de la negatividad acumulada, se produce una cascada de efectos positivos que pueden transformar nuestra realidad. Empecemos por la salud física. El estrés crónico, alimentado por emociones reprimidas como el miedo y la ira, es un conocido precursor de innumerables enfermedades. Al soltar estas emociones, reducimos la carga sobre nuestro sistema nervioso y hormonal, lo que puede mejorar la presión arterial, la digestión, el sueño y la función inmunológica. No es magia, es ciencia. Un estado emocional más tranquilo conduce a un cuerpo más sano. En el ámbito de las relaciones, los cambios son profundos. ¿Cuántos conflictos surgen de viejos resentimientos, miedos al abandono o la necesidad de tener la razón? Estas son todas energías emocionales que proyectamos en nuestras interacciones. Al practicar dejar ir, empezamos a limpiar nuestro propio campo energético. Dejamos de culpar a los demás por nuestros sentimientos y asumimos la responsabilidad de nuestras propias reacciones. Esto nos permite ver a las personas con más claridad y compasión. Las relaciones se vuelven menos reactivas y más amorosas, ya que nos conectamos desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. La abundancia y el éxito profesional también se ven directamente afectados. A menudo, nuestros mayores bloqueos hacia el éxito son internos. El miedo al fracaso, el miedo al éxito, el síndrome del impostor, la creencia de que no somos suficientes. Estos son todos programas emocionales que sabotean nuestros esfuerzos. Al soltar estos miedos, nos volvemos más audaces, más creativos y más dispuestos a tomar las oportunidades que se nos presentan. Dejamos de procrastinar por miedo y empezamos a actuar desde la inspiración. La abundancia fluye más fácilmente hacia nosotros porque hemos eliminado las barreras internas que la repelían. Espiritualmente, dejar ir es una vía rápida hacia un despertar de la conciencia. A medida que soltamos las capas de emociones negativas y las identificaciones del ego, nuestras historias sobre quiénes somos, empezamos a experimentar nuestro verdadero ser. Es una sensación de paz profunda, de conexión con todo lo que existe, de amor incondicional. Descubrimos que nuestra verdadera naturaleza no es la del personaje ansioso y limitado que creíamos ser, sino la de la conciencia pura, espaciosa y libre que observa al personaje. Esta es la libertad última. Además, nuestra capacidad para resolver problemas mejora exponencialmente. Cuando estamos atrapados en una emoción fuerte, nuestra perspectiva se estrecha. Solo podemos ver el problema desde un único ángulo, teñido por el miedo o la ira. Al soltar la carga emocional, nuestra mente se aclara y se expande. De repente, vemos soluciones que antes eran invisibles. Nos volvemos más intuitivos y sabios, capaces de navegar los desafíos de la vida con más gracia y eficacia. Otro efecto práctico es un aumento significativo en la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida. Cuando nuestra mente está llena de preocupaciones y resentimientos, no podemos apreciar plenamente una puesta de sol, el sabor de una buena comida o la risa de un ser querido. Estamos presentes físicamente, pero ausentes mentalmente. Al liberar el desorden interno, recuperamos la capacidad de estar plenamente presentes. La vida se vuelve más rica, más vibrante y más llena de momentos de alegría genuina. Finalmente, la práctica constante de dejar ir nos lleva a un estado de mayor resiliencia. La vida seguirá presentando desafíos, pero nuestra respuesta a ellos cambia. En lugar de ser derribados por cada contratiempo, aprendemos a sentir la emoción, soltarla y seguir adelante con mayor rapidez. Nos volvemos emocionalmente más ágiles. Los problemas que antes nos habrían consumido durante días o semanas, ahora los procesamos en horas o minutos. Este es el verdadero poder, no controlar el mundo exterior, sino dominar nuestro mundo interior. Aunque el mecanismo de dejar ir es simple, no siempre es fácil. Nuestra mente, con sus hábitos arraigados, a menudo nos presenta obstáculos en el camino.
Reconocer estos errores comunes es el primer paso para superarlos y hacer que la práctica sea verdaderamente efectiva. Uno de los mayores obstáculos es confundir, dejar ir con la represión. La represión es empujar una emoción hacia abajo, pretender que no está ahí. Es decirse a uno mismo: no debería sentirme así. Esto solo añade más presión al contenedor interno. Dejar ir, por el contrario, requiere que primero sientas plenamente la emoción, que la honres y le des espacio antes de liberarla. Es un acto de aceptación, no de negación. Otro error común es el extremo opuesto, la explosión o expresión descontrolada. Es creer que para liberar la ira necesitas gritarle a alguien, o para liberar la tristeza necesitas revolcarte en el drama. Si bien expresar emociones es a veces necesario, hacerlo de forma reactiva a menudo solo genera más negatividad, daña las relaciones y refuerza el patrón emocional. Dejar ir es un proceso interno. Puedes liberar una inmensa cantidad de ira sentado en silencio, simplemente permitiendo que la energía de la ira se disuelva dentro de ti sin necesidad de actuarla externamente. Un tercer obstáculo muy frecuente es el escape. Vivimos en una cultura maestra de la distracción. Cuando surge una emoción incómoda, nuestra tendencia es buscar inmediatamente algo que nos adormezca. Miramos el teléfono, encendemos la televisión, comemos algo, nos sumergimos en el trabajo. Estas son formas de evitar sentir. El verdadero cambio solo ocurre cuando te detienes, te giras hacia la emoción y te permites sentirla sin distracciones. Requiere valentía, pero es el único camino hacia la liberación real. Observa tus patrones de escape. Son pistas valiosas sobre las emociones que más temes enfrentar. La trampa del análisis mental es otro gran escollo. La mente ama analizar. Cuando surge una emoción, la mente quiere saber por qué. Quiere rastrear su origen hasta la infancia, culpar a alguien, crear una narrativa compleja. Si bien la terapia y la introspección tienen su lugar, en el momento de dejar ir, el análisis es una distracción. El poder no está en la historia sobre la emoción, sino en la energía de la emoción misma. Cuando te encuentres perdido en pensamientos, regresa suavemente a la sensación física en tu cuerpo. Siente, no pienses. También está la impaciencia y la expectativa de resultados inmediatos. Podemos intentar dejar ir un par de veces y frustrarnos si no sentimos una liberación masiva al instante. Es importante recordar que hemos pasado años, incluso décadas, acumulando estas emociones. Liberarlas es un proceso, como pelar las capas de una cebolla. Algunas emociones se irán fácilmente, otras requerirán que las soltemos una y otra vez. La clave es la persistencia y la autocompasión. Celebra cada pequeño acto de soltar, sin importar cuán pequeño parezca. Un obstáculo sutil es la identificación con la emoción. A veces, nos apegamos a nuestro sufrimiento porque se ha convertido en parte de nuestra identidad. ¿Quién sería yo sin mi ansiedad? ¿O qué contaría a mis amigos si no tuviera mis problemas? Soltar estas emociones puede sentirse como soltar una parte de nosotros mismos. Aquí es donde la honestidad es crucial. ¿Estás realmente dispuesto a soltar esa identidad de persona que sufre para descubrir quién eres realmente debajo de ella? Finalmente, está el miedo a la propia emoción. Tememos que si realmente nos permitimos sentir nuestra ira, nos consumirá. O que si sentimos nuestra tristeza, caeremos en un pozo sin fondo. La verdad, como descubre cualquiera que practique dejar ir, es que las emociones son finitas. Son solo olas de energía. Cuando les permites pasar a través de ti sin resistencia, alcanzan su punto máximo y luego, naturalmente, se disipan. El verdadero peligro no está en sentir la emoción, sino en el esfuerzo interminable de no sentirla. La verdadera magia de dejar ir se revela cuando la integramos en el tejido de nuestra vida cotidiana. No es una práctica que debas reservar para tu cojín de meditación o para momentos de crisis. Es una herramienta que puedes y debes usar en cualquier situación, grande o pequeña, para mantener tu estado interior claro y equilibrado.
Piensa en ello como una higiene emocional constante. Al igual que te lavas las manos varias veces al día para eliminar los gérmenes, puedes dejar ir varias veces al día para eliminar la toxicidad emocional. Una de las bellezas de esta técnica es su universalidad. No importa quién seas, tu edad, tu profesión o tu trasfondo cultural. Las emociones son un lenguaje universal, y el mecanismo para liberarlas también lo es. Funciona para el ejecutivo que siente la presión de una fecha límite, para la madre que siente la frustración de un niño haciendo un berrinque, para el estudiante que siente la ansiedad ante un examen y para la persona jubilada que enfrenta la soledad. La situación externa cambia, pero el proceso interno de sentir y soltar permanece igual. Puedes empezar a aplicarlo en situaciones de bajo riesgo. La próxima vez que te sientas irritado por una pequeña molestia, como que alguien se te cuele en la fila o que el internet vaya lento, úsalo como una oportunidad para practicar. En lugar de dejar que esa pequeña irritación se agrie y arruine tu estado de ánimo, tómate un momento. Observa la sensación de frustración en tu cuerpo. Permite que esté ahí por un segundo. Y luego, con una respiración, decide soltarla. Cada una de estas pequeñas victorias fortalece tu músculo de dejar ir. También puedes usar dejar ir de manera proactiva. Por ejemplo, antes de una conversación difícil, puedes sentarte un momento y soltar cualquier miedo o resentimiento que tengas hacia la otra persona. Esto te permite entrar en la conversación desde un lugar más centrado y abierto. O al final del día, puedes tomarte 5 minutos para escanear tu cuerpo y tu mente, y soltar cualquier tensión o negatividad que hayas acumulado. Es una forma poderosa de resetear tu sistema y asegurar un descanso reparador. Dejar ir es especialmente poderoso para lidiar con nuestros deseos y apegos. A menudo, nuestro sufrimiento no proviene de no tener lo que queremos, sino de nuestro apego desesperado a conseguirlo. Cuando estamos apegados a un resultado, creamos una enorme tensión y miedo. Puedes aplicar el mecanismo para soltar el apego al resultado. Esto no significa que dejes de perseguir tus metas, sino que lo haces desde un lugar de libertad y no de necesidad. Sueltas la ansiedad por el cómo y el cuándo, y te abres a que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible. La técnica también es increíblemente efectiva para superar miedos y fobias. El miedo es solo una acumulación de energía de pensamientos de temor. En lugar de evitar las situaciones que te dan miedo, puedes empezar a soltar la energía del miedo poco a poco. Cada vez que pienses en ello, en lugar de alimentar el pánico, simplemente siente la energía del miedo y suéltala. Con el tiempo, la carga emocional asociada a ese miedo disminuirá hasta que ya no tenga poder sobre ti. La clave para la aplicación diaria es la constancia, no la intensidad. No necesitas hacer sesiones de 1 hora. Unos pocos segundos aquí, 1 minuto allá, a lo largo del día, marcan una diferencia monumental. Conviértelo en un hábito. Cada vez que sientas una contracción emocional, que sea tu señal para aplicar la técnica. Con el tiempo, dejarás de ser una persona que practica dejar ir, para convertirte en una persona que vive en un estado de fluidez y liberación constante. Esta es la promesa y la realidad de integrar esta simple práctica en cada momento de tu vida. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando una herramienta que tiene el potencial de cambiar no solo cómo te sientes, sino cómo vives. Dejar ir no es una filosofía complicada ni un dogma que debas seguir ciegamente. Es, en su forma más pura, una hoja de ruta práctica para navegar nuestro mundo interior. Una guía para vivir con una ligereza y una libertad que quizás creías inalcanzables. Es la llave que abre las puertas de la jaula que nosotros mismos hemos construido con nuestros miedos, apegos y resentimientos. Lo más hermoso de este camino es que no requiere un esfuerzo titánico. No se trata de luchar contra ti mismo ni de forzarte a ser positivo. Al contrario, se trata de dejar de luchar. Requiere algo mucho más simple, pero a la vez más profundo: honestidad para admitir lo que realmente sientes, autoobservación para ser consciente de ello sin juicio,
y práctica constante para soltarlo una y otra vez. Es un regreso a la simplicidad, a la verdad fundamental de que la paz no se encuentra añadiendo, sino restando. Recuerda siempre esto: la felicidad, la paz y el amor no son privilegios reservados para unos pocos afortunados. Son tu derecho de nacimiento, son tu estado natural. Todo lo que te impide experimentarlos ahora mismo son solo nubes pasajeras que oscurecen tu sol interior. Tienes dentro de ti la capacidad de permitir que esas nubes se disipen. Empieza hoy, empieza ahora, con la próxima emoción que surja. Obsérvala, acéptala y déjala ir. Estás a un solo pensamiento de distancia de la libertad.